Buen día, muy buen viernes. Aprovechemos este feriado para descansar, necesario, es justo y necesario, pero también para poder rezar más tranquilo. Así que vamos a un día más a rezar con la palabra del día y lo hacemos invocando primero al Espíritu para que nos disponga y podamos encontrarnos realmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de santidad, sé el maestro de mi corazón para amar, de mi espíritu para conocer, de mi lengua para encantar, de mis sentidos y mis potencias para obrar o para sufrir, de mis bienes, de mis sufrimientos y de todo para servirte. Hacé de mi corazón un templo, de mi lengua un instrumento, para que hable a todos con el ejemplo, para que hable a todos con elocuencia. Por Jesús y por María, reina poderosamente en mí, para que por todo ello glorifique solo a Dios eternamente. Amén. Vamos a rezar con el Evangelio de hoy, seguimos con Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano, para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un par de días empezamos a escuchar este envío misionero. Primero lo llama a los 12 por su nombre. Ayer escuchamos esta indicación de dar gratuitamente, de llevar lo justo y necesario. Bueno, y hoy escuchamos un poco más y quizás me detengo sobre todo en el primer versículo, cómo empieza. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, dice. Sean entonces astutos como serpientes. Es un llamado, creo, y más que nada en el mundo de hoy, donde hay mucho mal por un lado, donde mucha vorágine por otro, creo que el ser inteligentes no es algo menor que tenemos que tener en cuenta, ser astuto. Pero si nos quedamos solo con eso, nos podemos perder de algo más. Y por eso viene lo otro. Y sencillos como palomas. Es lo que equilibra, me parece. Porque si somos solo inteligentes, insisto, podemos quedarnos en un plano donde a lo mejor el tema del amor entra como en jaque, porque si estamos todo el tiempo pensando como este está pensando algo en contra mí, esto es malo, podemos como quedarnos en un plano racional y pensar y olvidarnos de cómo hay que hacerlo. Bueno, hay que ser sencillos también. Pero si nos quedamos solo en el otro plano, ser sencillos, quizás corremos el riesgo de que nos pasen por arriba, de ser tontos, de ser como buenudos, Y en el mundo de hoy hay que ser astuto, inteligente, en muchos sentidos. Desde a la hora de manejarse, a la hora de pensar, incluso propuestas pastorales, En todo sentido, es un buen consejo, creo, que nos hace Jesús de ser astutos, como serpientes, siendo finos incluso.
Después lo otro es esto del como dejarse llevar por el Espíritu, no andar pensando tanto qué decir. Acá el ejemplo es cuando los condenen, ¿no? Los van a llevar ante gobernadores, van a dar testimonio. No pensar tanto qué se va a decir, sino dejarse llevar por el Espíritu. No entra en contraposición con el ser inteligente y muchas veces pensar, porque eso es para otro plano. Esto es, cuando hablen de mí, hablen de lo que tengan en el corazón. Y justamente dejar que el Espíritu hable. Y termina este último párrafo con esto del que ya lo escuchamos en otro evangelio, ¿no? El hermano contra el hermano, el papá contra el hijo. Es un poco esto de, poner a Dios en primer lugar, porque en el fondo es lo que dice, a causa de mi nombre. Ahí está el tema, el fundamento de todo, a causa de mi nombre. Por mí, sí, por mí van a tener que sufrir, van a lo mejor tener que ser eso, en algo como un poco más extremo quizás, no porque no haya pasado, pero van a tener que dar testimonio de mí ante gobernadores, ¿no? Incluso los van a hacer morir, mártires. Eso sucede en algunos otros lados de modo literal. Pensemos en el plano ya de qué me puede estar diciendo Jesús en este momento. Comienzo desde esto último. Quizás no somos mártires físicamente, no derramamos nuestra sangre, no tenemos que comparecer ante un tribunal. Pero si lo pensamos, podemos ver de qué manera yo tengo a Dios en primer lugar. Me da miedo a veces, me da vergüenza decir soy cristiano, voy a misa, rezo, sé lo que haga en cuanto a mi ser cristiano. Ya el hecho de creer en sí, que es el más importante, lo digo, a veces digo de menos, y si digo de menos, la pregunta es ¿por qué? Tengo miedo, me da vergüenza. Pensar de qué manera doy testimonio de mi ser cristiano. No porque me tenga que ir predicando a todos lados, sino porque quiero vivir como cristiano. Y eso obviamente tiene elecciones, tiene consecuencias, que a lo mejor se demuestran también. Yo me guardo, me trato de esconder por alguna cuestión. Pensemos eso por un lado. Y después lo otro es esto, de qué manera combino estas dos cosas. El ser inteligente, astuto y el ser sencillo. Quizás pongo mucho más peso en una que en la otra. Me olvido un poco de pensar las cosas. Trato de hacer más hincapié en ser sencillo, en ser tranquilo. Y quizás me termino olvidando de esto, o al contrario. La paso pensando y me olvido de que también hay que ser humildes, ser sencillos. Pensemos esto, o ninguna de las dos, ¿no? Puede pasar también, de que me olvido de las dos y voy por otro lado. Creo que con eso tenemos un poco Jesús en primer lugar y el modo de vivir nuestro ser cristiano, con todas las letras, cumpliendo el mandamiento del amor, ¿no? Pensarlo desde la línea del mandamiento del amor al prójimo, a uno mismo y a Dios. ¿De qué manera lo hago en estas circunstancias? Podemos pensar eso. Y un detalle, ¿no? Que lo dije pero no hice hincapié, como ovejas, ¿no? Nos envía como ovejas. Jesús es nuestro pastor, no hay que desprender esa imagen natural, pero nos envía como ovejas. Sabe que el mundo es difícil, que el mundo nos puede devorar, el lobo devora a la oveja. Por eso pedirle la gracia de que podamos, ante todo, tener a Jesús como buen pastor, primero en nuestra vida, y seguirlo a Él. Después tratar de ir obviamente perfeccionando, ¿no? el ser cristiano, el seguirlo a Él y que poder vivir como Él, ser de su rebaño realmente. Pidamos la gracia al Espíritu Santo, que es el que va a hablar
en nosotros, ¿no? Cuando tengamos que dar testimonio, cuando tengamos que que sea el Espíritu el que esté siempre, al que le podamos dar lugar, digamos, ¿no? Pidámosle la gracia de que cada vez, así como le invocamos siempre antes de empezar, porque realmente sin Él no podemos. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente, dice la secuencia de Pentecostés. Sin la ayuda de Dios, se complica. Pidámosle que habite cada vez más en nuestro corazón y que podamos cada día mejorar como seres cristianos. Que el Señor te conceda en este día una bendición y también repare tus fuerzas para poder seguir viviendo y dando testimonio de Él en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.